este revés para el gobierno nacional respecto a la emergencia por discapacidad. Correcto. Abordemos el tema universidades y abordemos el tema ciencia. Por eso tenemos invitados, Silvia. Así es, vamos a saludar a Sandra Nicosia, profesional de la carrera de personal de apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Además nos acompaña Lucas Ruiz Moreno, él es consejero directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, por el Frente de Estudiantes en Lucha. Bueno, bienvenidos a los dos, primera vez aquí, bienvenidos a la radio. Vamos a empezar con la dama, me parece, porque Sí. bueno, nombrar CONICET parecía desde que comenzó la era de Milei, era como una mala palabra y eliminar directamente. Desde ese momento a hoy, ¿cómo se vivió esta posibilidad de que desaparezcas? Bueno, en realidad la campaña de desprestigio contra los investigadores e investigadoras y personal del CONICET es un poquito anterior, digamos. Sí. Se puso más densa ya en la campaña electoral. Sí. Y bueno, y ante la asunción de la nueva gestión, rápidamente empezamos a sentir estas políticas de ajuste, de desmantelamiento, de vaciamiento del organismo, complementaria además con los discursos de odio que seguían y siguen, la cosa común de decir que son todos ñoquis, todos vagos que pertenecen a tal o cual partido político, que entran por acomodo, o sea, un montón de prejuicios de gente que en un caso con mala intención y en otro caso por desconocimiento absoluto de lo que es el sistema CONICET, repiten, replican y llegamos a estas situaciones en donde prácticamente estamos en un estado crítico con la institución paralizada por un montón de cosas, ¿no? Bueno, lo mismo también para... Sí, lo mismo desde las universidades. ¿Cómo ven la situación ahora y a partir de lo que ocurrió ayer en el Senado? A ver, la situación de la universidad es sumamente crítica por la caída estrepitosa del presupuesto universitario, que no solamente perjudica el funcionamiento de la institución con todos sus pilares. Hablo de la investigación que un poco hablaba Sandra, que muchos investigadores del CONICET trabajan en la propia facultad como docentes, pero también a las condiciones materiales de sus actores, principalmente de los trabajadores docentes y no docentes, y también y particularmente al de los estudiantes, en donde la situación es que muchos compañeros se ven determinados por la situación económica a tomar la decisión de abandonar la universidad o dejarla parcialmente. Se suceden estos dos fenómenos en donde muchos compañeros tienen que laburar no de un solo empleo, sino en lo que es el pluriempleo, lo que es la changa, de forma muy precarizada, desde la construcción hasta otros tipos de trabajo, las compañeras como niñera, etcétera, etcétera. Y en esa situación se ven obligados a, no es que no rinden finales porque hay paro, ¿no? Esa también una falsa discusión que a veces dicen los libertarios, no hay clase o no hay final. No rinden los compañeros porque no tienen las condiciones materiales para poder tener la posibilidad de estudiar o desarrollarse intelectualmente en la universidad. Entonces, ¿qué sucede? Se prolonga la posibilidad de graduarse en lo que plantea los programas de estudio. Sí. Y en ese sentido, muchos compañeros deciden al mismo tiempo la poca expectativa que hay de salida laboral en lo que uno está estudiando, ¿no? Habla un poco Sandra del CONICET. Yo mi carrera en la que me estoy por recibir es la de licenciado en Historia, digamos. Entonces me tendría que dedicar a la investigación, pero si destruyen la ciencia y la tecnología, ¿a qué me voy a dedicar, digamos? Entonces muchos compañeros también graduados están viendo de qué trabajan, que no es lo que se forman. Entonces, toda esa mano de obra calificada que también sale de la universidad, no tienen una inserción en la estructura productiva del país. ¿En todo esto quedó gente en el camino? ¿Ya, a qué me refiero? Si en esta situación de sentirse que no va a seguir, decir, no, dejo acá, o muchos casos que dijeron, como instituciones, organismos, dijeron, me voy por retiro voluntario, dijeron muchos también. ¿Hay gente que quedó, Sandra? Sí, nosotros tenemos alrededor de 1.400 trabajadores menos desde diciembre del 23 o enero del 24, por diferentes situaciones. Sí. En principio los despedidos, digamos, la cantidad de compañeros administrativos a los que no se les renovó el contrato y quedaron afuera, gente con 10, 15 años, lamentablemente precarizada, ¿no? Porque esas contrataciones son
legales, pero absolutamente irregulares. O sea, de esos compañeros hay más de 150. Y después, bueno, la cantidad de gente que rindió, por ejemplo, un concurso para acceder a un cargo, ya sea de investigador o de profesional técnico, y hace más de 1 año y medio que está esperando el alta. Sí. O sea, mucha de esa gente, lamentablemente, decidió irse a otro lado, pues no puede esperar eternamente. Otros tantos becarios que se les terminó la beca y no ingresaron a carrera porque los cupos se cercenaron. Y también este último concurso que estamos esperando que la próxima semana, el 27 de agosto, se den los resultados, un concurso para acceder a investigación y becas, donde había 845 cupos y ahora nos encontramos con que hay solamente 400. O sea que concursaron en unas condiciones y ahora las cambiaron. ¿Y qué pasa con las investigaciones? ¿Se detienen, continúan mientras hay pocos recursos? Algunas están detenidas, otras están empezando a sufrir el impacto. Depende de la disciplina. Por ejemplo, en ciertas áreas... Con insumos que claro, que necesitan insumos, reactivos, drogas, experimentación, animales. Eso no se puede esperar 1 año o 2 años hasta que venga la partida. Incluso han sido tan perversos que muchos equipos de investigación que tienen financiamiento del exterior, es decir, que cobran o mandan subsidios por convenios con universidades o fundaciones o entidades internacionales, les han congelado los fondos. O sea, que no es una erogación del Estado eso. El Estado lo único que hace es concentrarla y después repartirla en la institución que ya no existe más prácticamente, que es la Agencia Nacional de Promoción y Desarrollo e Innovación de la Ciencia. O sea que por todos lados lo que cuenta Lucas es categórico, es decir, CONICET, el Consejo Nacional y el sistema científico, su semillero, son las universidades nacionales. De ahí se nutren para futuros investigadores en formación. Si los chicos no pueden estudiar, las chicas y los chicos no pueden estudiar, no pueden terminar su carrera, o se les cercena el ingreso por diferentes cuestiones, todo eso se pierde. Y no es que se pierde de un año para el otro, es una generación o dos de investigadores que no van a poder acceder. Y el impacto no se ve ahora quizás. Exacto. Más adelante se va a notar ese vacío, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo pasamos en la época de Menem. En la época de Menem, la institución, el CONICET, tuvo paralizada, además de sus sueldos durante 10 años, el ingreso a carrera de investigadores y a becarios. Llegó un momento en que se jubilaban los investigadores mayores y no había reemplazo. O sea, los reemplazos no existían o estaban muy por debajo de la línea de investigación. Y eso... Todavía no se pudo, ese impacto, digamos, nunca se pudo recuperar del todo. En el tema de financiamiento de las universidades, hay una cuestión que quiero preguntarte cómo te sentiste vos o qué sentiste vos, Lucas, cuando ves que están ustedes con el tema de la continuidad, cómo siguen los alumnos, pero a la vez ven que arriba es toda una negociación política y es una rosca política y es la decisión de uno que votaron a favor, que después te votaron en contra, que... ¿Cómo ven ustedes que están en el medio, que están ahí luchando para seguir estudiando? Excelente pregunta, porque bueno, un poco trae el tema a colación, un tema del debate que es la ley de financiamiento universitario, que bueno, el año pasado parecía que teníamos la misma discusión, la misma rosca, en donde a veces la UCR, el Partido Justicialista, hay que ver cómo juega esto que aquello, pero en términos concretos, lo que sucede es que la universidad pública, en términos porcentuales, viene sufriendo una caída en su presupuesto antes que Milei. Claro. Sí. ¿Sí? De hecho, en el gobierno de Alberto Fernández, en 4 años, sufrió una caída del 30%. ¿Qué sucede? Con Milei, en 2 años, sufrió una caída del 40%. O sea, Milei hizo en 2 años lo que Alberto Fernández no pudo hacer en 4. El problema es que detrás de esta rosca se fue un cuatrimestre. Y detrás de esa rosca un cuatrimestre... El año pasado fue la marcha universitaria la que arrancó el presupuesto. No fue ninguna ley que pudo mantener o estirar un poco más. Pero al mismo tiempo, y hablo particularmente de la Universidad de Misiones, por ejemplo, veo a los funcionarios de la universidad ver qué hacen los diputados nacionales de la provincia, que sistemáticamente han votado en contra de la universidad, detrás de ellos, a ver qué hacen, pero al mismo tiempo, por ejemplo...
en lo que son las facultades, salvo humanidades, por la enorme lucha que protagonizaron sus estudiantes, han permitido mantener el comedor, pero en las otras unidades académicas se ha arancelado, se ha tercerizado o se ha sacado el comedor. O sea, se ha atacado un elemento muy frágil para el estudiante, que es la comida. Esos compañeros ahora no es que no estudian porque no quieren, o porque no tengan ganas de estudiar. No estudian porque tienen que ir ahí a buscar la olla que antes la tenían en el comedor. Tienen que llenar la olla que antes la tenían en el comedor. Muchos de ellos vuelven a sus pueblos. Sí. ¿Por qué? Porque se van a trabajar al Brasil. Se da ese problema que también muchos compañeros nos comentan. Me voy a trabajar al Brasil porque también tengo condiciones Explotados en Brasil súper también. explotados. 3 meses sistemáticamente sobreexplotados. Hago lo que puedo y vengo y estiro el cuatrimestre con ese dinero. Sí, Lucas, ¿en qué otros ámbitos se observa el impacto de la falta de recursos? Me decías, los chicos se van, comedor, la cuestión edilicia. La cuestión edilicia, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la cuestión edilicia, y ahí voy con el tema del presupuesto también, uno de los reclamos históricos de los estudiantes de humanidades previo a la pandemia era que se necesitaba un nuevo edificio, porque muchas veces cursábamos en el piso. Hoy en día sobran pupitres, entonces no queda innecesario, utópico pedir un nuevo edificio porque ahora sobran pupitres. Eso por un lado. Ahora, el año pasado, los compañeros de Exactas han sufrido problemas de infraestructura, que una lluvia ha generado problemas de inundación en los espacios de Exactas allá en la unidad del campus. También lo mismo sucedió hace no mucho tiempo en la editorial universitaria. Sí. Al mismo tiempo que se da esto, está la situación de los compañeros albergados, ¿sí? Que también nosotros antes reclamamos que había una sobrepoblación de estudiantes, o sea, en una casa preparada para 10 personas, preparada para 4 personas, estaban 10, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede? Hay pocos estudiantes ya en los albergues. ¿Hay un porcentaje, manejan un porcentaje de cuánto más o menos ya se... Yo particularmente con otros compañeros, ahí están los compañeros del comité de lucha, mi propia organización, que Bandera Roja y otros compañeros, hicimos un estudio, particularmente el de humanidades. Sí, el tuyo. Y nosotros hemos hecho un análisis comparativo con años previos y sobre todo viendo las matrículas de ingreso, ¿sí? Porque muchas veces es difícil relevar cuando ya se da el tramo, pero en la matrícula de ingreso, para que vos te des una idea, carreras grandísimas que antes recibían 250 estudiantes en su ingreso, 300 estudiantes previo a la pandemia, hoy recibieron, a comienzo de año, 60, 70, 80. Y esos mismos quedaron 30, quedaron 20. Uh-huh. Y esos 20 están 10 que apenas pueden parcialmente llevar sus estudios, pasar como muchos 2 materias en un plan de estudio que te pide 10 años tienen un solo año, ¿no? 10 materias en un solo año. Sí, no, importante, un porcentaje importante. Hay una cuestión que hablamos siempre cuando tenemos entrevistados y vemos a lo que sucedió desde el momento en que empezaron con el CONICET, con las universidades. Yo pensaba en un momento que iban a tener un poco más de apoyo de la gente. Y acá estamos también en la campaña que se hizo del otro lado. La cosa no venía bien, digamos, en ambos lados la cosa era una bomba de tiempo, digamos. Pero, ¿notan ustedes que hubo apoyo poco de la gente o sintieron apoyo? ¿Cómo fue? Realmente, bueno, el tema es que cuando se instalan los discursos de odio, no importa hacia qué, si hacia la ciencia, hacia la universidad, hacia las diversidades sexuales, las disidencias o los discapacitados, no importa, o sea, eso se instala y es muy, muy difícil quebrarlo. Porque además es lo único que parece que circula, ¿no? O sea, uno ve los medios, las redes, es solo eso. Sí. Otras cosas no se muestran. Lo que abona aún más estos discursos, ¿no? Este prejuicio. En general, al principio cuando salíamos, en las primeras actividades sí nos sentíamos atacados. Yo fui agredida físicamente también. Sí, porque hay un sector harto, que estaba harto de lo que vivimos, no de un mandato, sino de varios. Entonces hay un hartazgo. Sí, después de hacernos, por ejemplo, hacer cargo a una institución de la pobreza de obviamente que los niños del Chaco, por ejemplo, algo que se usa y se vacía de contenido, realmente no tenía sentido. Pero el impacto que tuvo el streaming, o sea, el streaming de la campaña del Cañón de Mar del Plata, realmente creo que fue muy bueno, no solo porque se mostró lo que se mostró, la espectacularidad de lo que se veía,
sino que se vio la pasión y el trabajo de los investigadores. Y eso un poco marcó un antes y un después, ¿no? Aunque es muy reciente, pero como que la gente empezó a ver que, bueno, que realmente hay gente que somos trabajadores, que nos dedicamos a esto con compromiso, con pasión, y que estamos generando conocimiento y nos interesa y todo lo demás. Sigue la pasión a pesar de todo. ¿Cómo en el mientras tanto? ¿Qué se hace ahora? Es que no nos podemos sostener sin pasión. Ujú. Y bueno, estamos organizados los trabajadores en todo el país con diferentes niveles de participación. En todos los lugares donde hay CONICET tratamos de hacer muchas más actividades de las que hacíamos antes, no solo las tareas propias, sino además la de difusión y visibilización. Claro. Bueno, en Misiones nosotros como Instituto de Estudios Sociales y Humanos tenemos ya 10 años, este año cumple 10 años el instituto, y tenemos una larga tradición de difusión, con charlas, participación en ferias científicas, el programa Ciencia en tu Escuela o Ciencia en tu Vida, digamos, donde uno se acerca continuamente. Ahora está el ciclo Mate Conciencia en la Biblioteca Popular, que también que son charlas el último lunes de cada mes, charlas gratuitas, por supuesto, accesibles al que quiera ir, en donde, bueno, los investigadores e investigadoras, los becarios y becarias, también el personal técnico cuenta con qué es lo que hace, cuál es el impacto. Y bueno, y después tenemos ahora el 27, ya la semana pasada tuvimos un paro, y el 27 de agosto, en ocasión de que van a dar estos benditos resultados que les decía hoy de este concurso 2023, vamos a hacer otra actividad en la Plaza 9 de Julio, acompañando primero a los jubilados, por supuesto, que están con su reclamo también, y después vamos a hacer un semaforazo y una actividad de difusión. Sí. Bien. Y en el caso de ustedes, Lucas, ¿cómo se mantiene eso de seguir, de decir, bueno, le meto toda la pasión, todo lo que a mi carrera, cuando tenés tantos paros también, que también es entendible porque es un reclamo, pero es un obstáculo? Bueno, la forma en la que los estudiantes nos organizamos el año pasado, de algún modo, en el sentido de seguir desarrollando clases, pero también mantener vigente el reclamo, porque reclamado por el hecho también, el derecho de estudiar, que era primero tener que comer, tener que condiciones dignas, los compañeros albergados donde vivir, etcétera, era, por ejemplo, con las clases públicas. Entonces, al mismo tiempo, podíamos poner sobre la mesa el reclamo, que ahora ya las próximas semanas vamos a organizar las clases públicas, sobre las mesas el reclamo, y al mismo tiempo poder desarrollar el contenido de la cátedra. Sí. Pero es como un problema, como yo veo o lo fuimos desarrollando, o sea, es un problema que la única forma de solucionarlo es unificando los reclamos y la lucha. Fíjate vos que un docente universitario, que el 70% son de dedicación simple, y en esa franja se encuentran muchos docentes jefes de trabajos prácticos, por un solo cargo cobra un poco más de 290.000 pesos. Entonces, 2 cargos acumulables son un poco más de 500.000 pesos. Los alquileres, acá en la zona, están un poco más de 200.000 pesos. Muy barato, muy barato. 250.000 pesos. Una cuevita. Una cuevita para sobrevivir. Una pieza. Ya se va a la mitad del salario. Sí. Cada vez que vas y preguntas, dice, no, es para estudiantes. Claro. Para estudiantes es una posilga, ¿no? Sí, así es. Termina siendo así cada vez que van a buscar un lugar. Sí. Entonces, en esa situación también nuestros propios educadores se encuentran y recaen en empleos alternativos precarizados. Yo conozco que hay profesores que son jefes de trabajos prácticos que están trabajando alternativamente como Uber. Entonces, ese trabajador también se ve afectado al momento de enseñar, porque su salario ha caído sistemáticamente durante los últimos años. Y ante esa situación, sumo lo que dijo Sandra, o sea, el camino es la unificación de los reclamos. Tampoco confiar en el Parlamento, que Milei ya aseguró que lo va a vetar, o sea, no tiene mucho problema en decirlo. Por eso estamos hablando, cuando hablamos de esto, siempre es lo que tenemos hasta ahora, el paso a paso, porque falta todavía. Claro. Sí. A mí me parece, o sea, más allá del sistema democrático, que bueno, que está en crisis, y este Congreso que lamentablemente ha acompañado todas estas medidas tremendas de esta gestión desde el inicio, ahora parecería que bueno, que algunos han despertado, y aunque esto no llegue a un buen fin, yo rescato el minuto de felicidad, digamos. Sí, también por eso bueno, son hay alguien, hay otro discurso. No todo está perdido. Hay una oposición maquillada,
hay un debate, algunos legisladores han aportado una interesante lectura sobre esto, sobre el Garrahan, sobre el jubilado. Entonces, bueno, por ahí, eso que circule otro discurso que no sea el de siempre. ¿Confías en el discurso de los legisladores nacionales? Negativo. Porque no. te vinieron con varios discursos diferentes. Yo lamentablemente soy una de las tantas que no está, por lo menos no con los partidos tradicionales, ¿no? Uh-huh. Pero digo, en el sentido de lo monocorde, sí, una mínima disonancia me parece que ayuda a que alguien escuche, sí, otra cosa, ¿no? Mensajes por acá en la transmisión en vivo. Marce Oliveira, tremenda figuras, abrazo grande a Sandra y Lucas, gracias por el compromiso con la universidad. También Ezequiel Flores Pérez dice: estamos, o vamos. Parece que dice. Vamos. Sí, eso está en la transmisión en vivo, estamos en YouTube en vivo, obviamente, estamos también para Canal 9 Norte Misionero, en diferentes lugares, aparte de la radio. Me gustaría por ahí un mensaje de cada uno, si quieren mensaje, segundos desde la lucha o desde su lugar, desde a la lugar quiera mandar la sociedad. General, ¿no? Lucas. Bueno, decirle a la sociedad que la única forma en la que tengamos futuro, la juventud que nos estamos formando en las universidades públicas, es defendiéndola. Y defendiéndola implica salir a luchar por un mayor presupuesto, pero también a saber que el país dirigido por una clase dirigente que no le importa la educación de sus personas no puede ser un país viable, y la única forma de salir adelante es a partir de la planificación, la racionalización y una nueva estructura productiva que pueda garantizar ciencia y tecnología para su juventud y toda su sociedad y sea para el beneficio de las necesidades humanas, digamos, sí, ¿no? Sandra, desplegá esa bandera del CONICET. A ver. Tenemos unas particulares en guaraní. Bien. Para mí, como decía antes, es fundamental unificar todos los reclamos, porque somos todos parte del mismo sistema, desde el nacimiento del que estudia hasta el que decide investigar. Yo rescato sobre todo que en Misiones se crearon 3 institutos doble dependencia, CONICET, sí, UNAM, donde hay investigadores locales, becarios y becarias de aquí, que investigan y tratan de dar respuestas y de entender lo que pasa en la sociedad misionera, a los problemas misioneros, a las situaciones misioneras. Eso no lo va a poder hacer nadie mejor que los propios. Entonces, me parece que hay que sostener ese sistema de ciencia y técnica, no solo en la provincia, sino todo el país, porque, como decimos, sin trabajadores no hay ciencia, y sin ciencia no hay futuro. Muchísimas gracias a ambos por venir. Espero que se hayan sentido cómodos. Bueno, y no será la última vez. La despedida a Sandra Nicosia, profesional de la carrera del personal de apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, el CONICET, y Lucas Ruiz Moreno, consejero directivo de la UNAM por el Frente de Estudiantes en Lucha. Gracias. Muchas gracias. Primera Plana, música